da pururi el ci ia între dulci grelate și le spunea de mână fericit pe mare. Cuando a Javier le propusieron venir a trabajar a la tierra de los vampiros, él vio literalmente un castillo de oportunidades para seguir creciendo profesionalmente. Se podría decir que este comercial ha sabido hincarle el diente a Transilvania para sacarle el máximo partido. Hola Javi, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Adrián? Bienvenido a Transilvania. Muchísimas gracias, lo que no me he traído es la ristra de ajos. Pues estás en el sitio en el cual vas a necesitarla, ¿eh? Seguro. Estamos rodeados de tiendas de souvenirs y estamos a los pies de una de las mayores atracciones turísticas que hay en Rumanía y en esta región concretamente de Transilvania, que es el Castillo de Bran, donde Bram Stoker, el escritor de Drácula, se ha basado para escribir su novela. Históricamente no se ha podido comprobar nunca que estuviera aquí el personaje humano. Han aprovechado el tirón, tú fíjate. Veis que esto es un negocio para la región. Que puede ser que sí estuviera o puede ser que no, pero mira el tinglado que ha montado aquí Drácula. Eso es. Aparte recuerda que estamos hablando de Drácula, con lo cual nunca sabemos dónde está, cuándo está y cómo está. Me estás empezando a dar miedo, ¿eh? Y esta zona concretamente es la entrada del castillo. ¿Cuánto cuesta entrar al castillo? 10 euros, una cosa así. Oye Javi, aquí la gente viene muy profesional, estas chicas por ejemplo. Sí, mírala, vienen todas preparaditas ya para el castillo. Why do you come here? To see Dracula, castle, it was our dream. We are from Russia. We are living right near the castle. We are afraid at night, to be honest. Thank you very much and Thank you. take care. Mira, esto es lo primero que nos encontramos cuando se llega al castillo de Bram. Es el patio de armas y es donde vemos que hay una gran cantidad de concentración de gente. Vienen cientos de personas, miles de personas. Bueno, de hecho, mira, aquí tenemos un colegio que parece o una escuela, ¿no? Nada tranquilo este castillo, para cómo se lo imaginaron en su día, ¿no? Porque esto es un sitio con muchísima historia. Este castillo fue construido por unos caballeros de la Orden Teutónica en el siglo XIII. Como refugio para ellos, posteriormente hay una serie de ataques que lo destruyen y luego se vuelve a reconstruir para finalmente ser la residencia de verano de la Reina María. Oh, pues qué residencia se hizo aquí la reina, ¿eh? Y esto que veis por aquí es el pasadizo que se dice que la Reina María hizo construir para poder escaparse del rey Federico cuando la buscaba, con cierto carácter juguetón. Se puede ver el dormitorio de la Reina María. Lo que sí es verdad que para ser una habitación de una reina, pues no sé, nos imaginamos siempre una cosa más rimbombante, pero bueno, un buen reflejo de su personalidad quizá, ¿no? Aquí tenemos a este señor, que es el señor Vlad Tepes, que es el que ha inspirado la novela de Bram Stoker, famosa, de Drácula. Famosamente conocido por su sanguinaria historia, tenía un pasatiempo muy agradable que era el de empalar a sus enemigos. En uno de sus últimos enfrentamientos, lo que realiza es empalar a más de 10.000 personas utilizando los árboles como estaca. Cuando el ejército turco llega al castillo, dicen, si alguien es capaz de hacer esto, ¿quién nos podrá hacer? Mejor nos damos la vuelta, no vaya a ser que nos toque a nosotros también. Mira, aquí tenemos un certificado de autenticidad de que este collar fue utilizado en la grabación de la película Drácula. Drácula ha inspirado más de 200 novelas y unas 2.000 películas. Parece que este grupo de aquí habla español. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Os escucha hablar español? ¿De dónde sois? De Granada. ¿Qué os parece aquí el mozo, el Vlad este? Pues da un poquillo de miedo. Que muy guapo no, ¿eh? Muy guapo no era. Antes los vampiros eran un poco más feos, ahora son... Sí, ahora es como la de Barculen, que te dan ganas de... Te dan ganas de que te muerda, ¿no? De que te muerda. Ah, vale. Pues nada, chicos, que lo paséis muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Astăzi e vineri și ziua a început îmi fac bagajul pe plajă mă mut. Pues ya veis aquí lo verde que es Rumanía y concretamente la región de Transilvania, ¿de acuerdo? Aquí detrás podéis observar un poco los Cárpatos, que es uno de los principales bosques vírgenes que se encuentran en Europa. Tienen 1.600 kilómetros de longitud, 150 kilómetros de ancho. Una de las cosas que tienen los Cárpatos es que en ella habitan más de 400 especies de mamíferos. ¿Te has cruzado con algún mamífero grande? En alguna ocasión, sí, algún ciervo, alguna gamuza de los Cárpatos. También pues existen lobos. Y por otro lado, una de las cosas que vamos a visitar ahora es un santuario para osos. Rumanía tiene 6.000 osos pardos, de una población total en Europa de 17.000. O sea, que es el país de Europa con más osos. Con más osos. Mira, ahí tenemos al oso. Es inmenso, ¿no? Es verdaderamente espectacular, ¿eh? Pueden llegar a alcanzar los 2,5 metros, desde el hocico hasta la cola. Están entre 250 a 300 kilos, aunque hay algún ejemplar que puede llegar a pesar 481 kilos. Tienen aproximadamente unas 600 veces el sentido del olfato mayor que el de los humanos.
O sea que ahora mismo nos está oliendo. Seguro. Es su principal método para conseguir alimento y para descubrir cuál puede ser su posible pareja sexual. Cuando las hembras están en celo, es su principal herramienta para ligar. La mayoría de estos osos vienen de zoos, de circos, han estado en cautividad. Y el objetivo del santuario, que se abrió en 2005, era precisamente proteger estos animales. Me parece que he oído hablar a este muchacho en castellano. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, que sí que hablas español. Sí, ¿De dónde eres? De Puerto Rico. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Estás tan cerca de los osos? Me ha encantado. Como que se ven súper contentos. Ahorita vimos a uno que estaba recostado para atrás, bien gracioso. Se ven súper felices, así que no sé, creo que fue una buena experiencia. Esto que tienes detrás son lobos, ¿no? Sí, ahí creo que se ven 4. Ay, mira, aparecieron 2 más. Hay unos 4.500 en esta zona. Se calcula que es el 40% de la población total europea. ¿Cómo has dicho que te llamas? Adrián, Adrián, tocayo. Oye, Sí. qué casualidad. Pásatelo muy bien por aquí, Bueno, igualmente. por Rumanía. Aragonés por el mundo. Hemos llegado a la ciudad de Pitești, que es la ciudad donde yo resido. Y hemos llegado justo en el momento de máximo esplendor de la primavera. ¿Por qué? Porque se está celebrando la Sinfonía del Tulipán. La Sinfonía del Tulipán es una feria que se realiza en estas fechas porque Pitești es uno de los principales productores de tulipán, como podéis ver aquí. O sea que es la Holanda de aquí de Rumanía. Sí, de Holanda, en los años 70 se trajeron los primeros tulipanes y entonces se plantaron y se empezaron a producir aquí en masa. Pero qué bonitos son. ¿Cuánto cuesta un ramo de estos de tulipanes? Aproximadamente está sobre unos 3 leis, no llega al euro. Para regalárselo a la novia. Bueno, yo en mi caso a la novia no, pero a mi esposa sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Pues tengo 3 hijos, Dani, José y Xavi. Somos una familia internacional, porque de hecho mi pareja es tunecina. Yo os he traído aquí por otra razón. ¿Por qué? Mira, ¿conocéis a aquel santo que está allí? Pues claro que sí, es San Jorge. Quizás sea el punto más aragonés que podamos encontrar en toda Rumanía. ¿Y esta iglesia desde cuándo está aquí? Desde 1656. Creo que les hemos pillado en misa justo ahora, ¿no? ¿Qué tal si podemos preguntar que nos digan por qué es la iglesia de San Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Hablas español? Bien, sí, un poco. Estuve en España 7 años, ¿Ahí dónde estuviste? en Zaragoza. No me lo puedo creer. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de Zaragoza? La gente muy buena. Trabajé como limpieza en la Plaza de Toro. Es increíble. A veces nos ha guiado, San Jorge nos ha guiado. Oye, yo quería preguntarte por qué esta es la iglesia de San Jorge, ¿tú lo sabes? Los ortodoxos son muchos santos. San Jorge, San Nicolás, Santo Andrés, San Antonio. Y cada iglesia tiene un santo. Ha sido un placer conocerte, medio maña. A mí también. Que vaya muy bien. Gracias y a vosotros y a vuestro país. Do we always blame God for our sins? ¿Y a dónde nos has traído ahora, Javi? Pues mira, muy cerca del centro de Pitești se encuentra una muestra muy triste de la historia reciente de Rumanía, que es concretamente este edificio. Este edificio fue una prisión desde 1940 hasta 1977 y en la actualidad es un museo en memoria a las prisiones de este país. Durante 50 años hubo aquí un régimen totalitario y esta es una muestra de cómo se trataban entonces los presos políticos. Ahora voy a presentaros a María, que es la guía de este museo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablas español, veo, ¿no? Poco. ¿Quién estaba aquí prisionero, sobre todo? Bueno, los prisioneros políticos eran anticomunistas. Esto pasó como 50 años detrás y la gente no sabe mucho. Esta es la entrada de la prisión. Tiene un aspecto realmente muy siniestro. Y imaginaros cómo tendría que ser 600 estudiantes aquí encerrados, qué tipo de torturas podrían haber llegado a sufrir. ¿Qué edades tenían los presos que estaban en esta prisión? Desde 18 a 27. Es una de las camas que se utilizaban en aquella época. Podéis ver aquí pues la comodidad de la misma, un poco imaginaros el sufrimiento que se podía llegar a pasar aquí. Las torturas eran físicas, la comida podría ser muy caliente y eran forzados a comerla así. También era una tortura psicológica, como ser torturados por sus compañeros que eran sus amigos o tal vez miembros de la misma familia. María, ¿y tú en qué año naciste, por curiosidad? 89 es el año cuando el comunismo se terminó oficialmente en Rumania. Tú cuando oyes estas historias, ¿qué es lo que sientes? Siento mucha empatía porque ellos podrían morir por sus ideales, solo murieron por una idea. Yo me pregunto si yo podría hacer la misma cosa y qué grande injusticia pasó con esta gente. Gracias por habernos enseñado esta parte de la historia de Rumanía, que esperemos que jamás se vuelva a repetir. Sí, esperemos. Gracias por visitar. Vreau și eu, iubită stewardesă, un tată american și mama suedeză, foarte înaltă și stilată.
Estamos a las afueras de Pitesti. ¿Dónde nos has traído? Concretamente os he traído a la empresa donde trabajo. Muy bien. ¿Y de qué trabajas, Javi? Pues mira, soy el director comercial para la región de EMEA, África del Norte y Europa. ¿Tú qué has vendido a lo largo de tu vida? Pues mira, hemos vendido desde productor agroalimentario, como podrían ser naranjas y mandarinas, elementos de regadío, pequeña pieza metálica de distribución de aire. Bueno, que te dan un frigorífico en el Polo Norte y también se lo vendes a los esquimales. Lo intentaríamos, por lo menos. ¿Y cuál es tu secreto para vender también? Bueno, pues básicamente dos. Uno es creer en lo que vendes y convencer al cliente, claro. Bueno, pues te voy a poner a prueba. Venga, ¿tú cómo venderías aragoneses por el mundo? Bueno, en este caso es muy fácil. Partimos de que nuestra región es una de las regiones con más atractivos turísticos que hay en España, con lo cual el producto es realmente muy sólido. No necesitamos convencer demasiado al cliente. Me estás convenciendo hasta a mí, Javi. De eso se trata. ¿Y qué fabrica exactamente tu empresa? Bueno, mi empresa es una empresa que trabaja en el sector automoción y lo que fabricamos son máquinas para montar y controlar eléctricamente los cableados que van instalados en los coches. Tenemos plantas distribuidas por todo el mundo, España, Marruecos, Sudamérica y América del Norte. Eres jefe en una internacional, Javi. Bueno, la empresa tiene su poderío. ¿Y en los últimos años Rumanía cómo ha crecido a nivel empresarial? De forma importante, básicamente porque es un país europeo dentro de la seguridad que proporciona la normativa europea y que el coste de mano de obra está en unos costes muy controlados. Aquí podemos estar hablando que el salario básico debe estar alrededor de unos 350-400 euros al mes. Oye, ¿y ahora dónde nos hemos colado, por cierto? Pues mira, ahora concretamente estáis en mi despacho, ¿de acuerdo? Desde aquí controlo toda la actividad comercial de la compañía. Y aquí podéis encontrar a mi compañera Ana. Hola, Ana. Que es la nueva incorporación en el departamento comercial. ¿Y qué tal trabaja Javi? Trabajo mucho, viajo bastante y cuando está aquí a veces en España. La semana que viene estaré en Hungría, luego me voy a Túnez, luego me iré a Portugal, con lo cual, pues bueno, mi vida es un poco en aviones y en coches de alquiler. Un aragonés por el mundo en toda regla, desde luego. Casi podríamos grabar un programa entero contigo, ¿eh? Pues bueno, no lo sé, podríamos pensarlo, ¿no? Ha caído la noche y ¿dónde nos has traído? Pues mira, hemos venido a unos kilómetros de Pitesti para que veáis cómo se hace una barbacoa estilo rumano. Suele realizar los fines de semana y se juntan los amigos, las familias y lo hacen. Hola, buenas noches. Mira, esto es una comida típica rumana que se hace a la barbacoa y que la leyenda cuenta que se empezó a hacer en Bucarest, en un restaurante especializado en salchichas, que se quedaron sin carne y entonces pues decidieron, para poder servir a los clientes, mezclar diferentes tipos de carne y presentarlos en forma de salchicha, pequeñas salchichas. Tuvo tanto éxito que al final, hoy en día, en una barbacoa rumana no puede faltar un michi. Javi, te vas a ahumar, ¿eh? Sí. Te lo digo no por nada, sino porque vas a tener un gusto estupendo luego cuando terminemos. Luego, igual, no sé, igual queréis morder y probar. Ojo ahí, cuidado. ¡Alegría! Si vamos a tener un incendio. Casi se nos chamusca la cámara ahora mismo. Bueno, esto ya está casi, ¿eh? Si hay carne ahí, como ¿cuántos kilos habéis comprado de carne? ¿Sabían que voy a pasar yo por ahí? Excuse me, Master of the Fire. What's happened here? In Romania, say pomană for my grandmother. En honor a un miembro de la familia, su grandmother, se lo deja para la comida del perro. Ya tenemos lista nuestra barbacoa. Venga. Casi tienes que hacer malabarismos para llevar toda esa carne. Vaya tela. Lo tenemos todo bien preparado, ¿eh? Nos sentamos todos y hay que probar estos michis. ¿Cómo está Javi? Estupendo. Tiene un sabor similar a la hamburguesa casera. Bueno, te veo muchos años aquí comiendo michis, ¿eh? Sí, cuidándome como me cuidan mis amigos, pues creo que me voy a quedar un buen tiempo, sí. Un lujazo tenerte como anfitrión, Javi. Gracias por guiarnos por aquí, por Rumanía. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros y un saludo para aragoneses por el mundo. Nos vemos pronto, adiós. Venga.